Desde siempre, el ser humano ha consumido toda clase de drogas, bien para curarse o por mero placer. Drogas y cerebro, tabaco y alcohol, venenos a la venta libre. Alcohol, cocaína, morfina, pero todas ellas hacen mella en el cerebro. En la actualidad, la biología es capaz de explicar sus efectos en nuestras mentes y el estudio de las drogas permite a la ciencia una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro. El tabaco y el alcohol en venta legal son las sustancias más consumidas del mundo. Los científicos, sin embargo, las consideran desde hace mucho tiempo como auténticas drogas. Consumida en el Caribe y en América Central como planta medicinal o ritual, el tabaco fue descubierto entre los siglos XV y XVI por los grandes exploradores. El francés Jean Nicot inició la cultura del tabaco en Europa y dio el nombre científico a la planta. Fumado, esnifado o masticado, el tabaco se puso rápidamente de moda y se distribuyó por el mundo entero. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas fuman en todo el mundo. Los fumadores son 7 veces más numerosos que los consumidores de drogas ilegales. Concentración, vigilia y mejora de la memoria. Es, sin embargo, lo único que se puede esperar de un cigarro. Una paradoja que el neurofarmacólogo Jean-Paul Tassin estudia en una universidad de Francia. El fenómeno de euforia provocado por el tabaco es mucho más sutil que el obtenido con la morfina, que es mucho más potente, o los psicoestimulantes, lo cual no impide que precisamente al ser menos fuerte nos permita repetir y por tanto utilizarla, y lo digo entre comillas, en la vida cotidiana. Podemos pasar un día tranquilo fumando con regularidad, sin dejar de lado una actividad social normal. Se ha pensado durante mucho tiempo que los fenómenos de dependencia estaban relacionados con uno de los productos adictivos del tabaco, o sea, con la nicotina. De hecho, existe una contradicción. Todas las sustancias que provocan adicción en el hombre, como las anfetaminas, la heroína, la morfina o la cocaína, consumidas por los animales rápidamente y en cantidades importantes, les vuelven dependientes de estos productos. Pero si se les proporciona nicotina a los animales, no les va a interesar en absoluto. Los animales fuman simplemente porque sí. Por contra, los mensajes de salud pública apenas logran algo contra la dependencia de los hombres a los cigarrillos. Y la nicotina, el ingrediente principal del tabaco, ha sido largamente para los científicos el culpable fundamental. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Sin las ratas y los ratones, jamás hubiéramos podido estudiar los efectos de las drogas. Comparten un gran número de sus genes con nosotros y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad entera tiene una deuda moral con estos pequeños animales. Podemos drogar a las ratas, manipular sus genes e incluso diseccionarlas. Es la triste, pero necesaria labor diaria de los laboratorios que comparan el estado de estas ratas con las ratas controladas o normales. En su laboratorio de Burdeos, santo y seña en el estudio de las drogas, Martín Cadot estudia el comportamiento de las ratas frente a la nicotina. Es cierto que la nicotina es una droga de abuso, contradictoria, pues de hecho posee propiedades adictivas extremadamente importantes, y esto sin tener en cuenta sus propiedades psicotrópicas tan poderosas. Digamos, por otra parte, que la nicotina no provoca cambios en el estado de la conciencia, contrariamente a lo que sucede con el alcohol, la cocaína o la heroína. El hecho de fumar, de consumir tabaco, aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de reflexión y el nivel de alerta. Estas son las propiedades estimulantes del tabaco, pero al lado de ellas posee también propiedades calmantes en el sentido de que el hecho de fumar, y esto es una experiencia subjetiva vivida por el fumador, reduce el estrés. Mucha gente fuma precisamente en situaciones estresantes, así que es aquí donde encontramos los dos aspectos del efecto de la nicotina como algo en absoluto antinómico. Se da en muchas sustancias consumidas por el hombre. El alcohol, por ejemplo, puede tener efectos estimulantes y al mismo tiempo calmantes.
Bien, hemos metido a la rata en una jaula de autoadministración provista de 2 agujeros. Uno va a ser el refuerzo, es decir, que cada vez que el animal meta su hocico en dicho agujero, el ordenador va a activar una bomba que va a empujar la jeringa y que inyectará en la circulación venosa del animal una cantidad determinada de nicotina. El agujero llamado sin refuerzo no va a producir ningún efecto. A través de las sesiones de autoadministración, que en general tendrán lugar una vez al día durante varias semanas, veremos finalmente que el número de visitas al agujero con refuerzo irá aumentando según pasen las sesiones. Es lo que se denomina la adquisición de un comportamiento de autoadministración. En cuestión de días, la rata comprende cómo inyectarse la nicotina. Por debajo de una determinada dosis, el animal no percibe la nicotina y no se autoadministra la droga, pero por encima de esa cantidad, la dosis se vuelve perceptible. Trabajamos con una franja extremadamente reducida y, contrariamente a lo que sucede con la cocaína, el animal consume bastante poca. Cuando alguien se fuma un cigarrillo, el humo del tabaco penetra dentro de sus pulmones, concretamente en la zona de los alveolos pulmonares, altamente irrigados de sangre. La nicotina, por ejemplo, pasa increíblemente rápida a través de los alveolos y es conducida de manera veloz hasta el cerebro. Para hacernos una idea aproximada, en 10 segundos, en poco menos de 10 segundos, la nicotina inhalada llega hasta el cerebro, lo que corresponde a una inyección intravenosa en un animal. O sea, que a nivel de correspondencias de dosis es más o menos lo mismo. Es decir, para alguien que se fume, por ejemplo, un paquete al día, bueno, eso depende evidentemente de cómo uno se fume el cigarrillo. Si es una persona que le dé grandes caladas, que inhale muy fuertemente el tabaco, o más bien alguien que deje los cigarrillos a medias. Al final se van a ver diferencias de niveles de nicotina bastante considerables. Pero globalmente alcanzan más o menos unas concentraciones de nicotina que son equivalentes, en relación al peso, claro está, al peso del individuo. Así que para alguien que, por ejemplo, se fume un paquete de cigarrillos al día y considerando que a cada cigarrillo le dé 20 caladas, por 20 cigarrillos por paquete, da un total aproximado de 400 inhalaciones de nicotina al día. Es el equivalente a 400 inyecciones intravenosas de nicotina. Por tanto, es mucho, ¿no? Para actuar, la nicotina, vista aquí bajo su forma cristalizada, como todas las drogas, piratea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Si la nicotina favorece la memoria y la concentración, es porque boicotea la red de comunicación responsable de estas funciones en el cerebro. Es la red de la acetilcolina, ACH. Además, sus receptores se llaman receptores nicotínicos. Pero la nicotina es mucho más potente que la acetilcolina. Provoca la liberación de otro neurotransmisor, la dopamina, una molécula en la que radica la sensación de placer que proporcionan todas las drogas.
Sin embargo, desde hace algunos años se sabe que la nicotina no es la única culpable. Se sospecha que tiene cómplices. Una de las hipótesis que estamos probando aquí, en el laboratorio, es efectivamente saber si en el tabaco puede haber otras sustancias que favorezcan precisamente la propiedad adictiva de la nicotina. Estas sustancias actuarán directamente sobre la dopamina, la molécula del placer. Una vez cumplida su misión, la dopamina es recaptada por su neurona original. En este momento, una molécula es la encargada de destruirla. Se trata de la monoamina oxidasa, o MAO. Cuando nos fumamos un cigarrillo, un producto químico impide a la MAO destruir la dopamina. Se dice que inhibe a la monoamina oxidasa. Resultado, la dopamina estimula a sus receptores más tiempo del previsto y aumenta el placer. Este mecanismo tiene incluso un efecto antidepresivo. Lo que estudiamos en el laboratorio es cómo el hecho de tener inhibidores de la monoamina oxidasa va a aumentar el poder adictivo de la nicotina. Lo hemos hecho con animales, con ratas, a las que hemos dejado en una situación de autoadministración intravenosa de nicotina. Hemos formado dos grupos de ratas. Un grupo de ratas a las que hemos puesto en situación de poder administrarse únicamente nicotina y otro grupo que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de monoamina oxidasa. Nos hemos dado cuenta de que los animales que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de la monoamina oxidasa se autoadministran más nicotina y son capaces de trabajar más con el fin de obtener una inyección de nicotina. Es decir, que su nivel de motivación, la motivación que muestran para autoadministrarse la droga, es mucho más importante. Conclusión del experimento. La nicotina no es seguramente la única responsable de la adicción al tabaco. Entonces, ¿cuáles son las otras moléculas implicadas? Los científicos aún siguen tratando de averiguarlo, y es que tienen dónde elegir. Se sabe que hay hasta 4.000 productos químicos en el humo del tabaco. Si algunos tienen que ver con la adicción, unos 60 de ellos son tóxicos y cancerígenos. Ahora sabemos mejor por qué fumar mata. Desde cáncer a enfermedades cardiovasculares. Hoy día, unos 5 millones de personas mueren al año en el mundo a causa del tabaco. You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir. Si, si. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Et elle fumait, comme des sapeurs, comme si déjà elle voulait battre l'homme sur son propre terrain. Concours de la plus jolie fumeuse en 1927. Pour ces dames, l'herbe à Nico remplace soudain le thé de 5 heures, la garçonne s'efface dans des volutes de paradis artificiels et Marilyn Monroe perce déjà sous la femme sapeur. Mademoiselle Maud Lottie est proclamée la plus gracieuse fumeuse de France du concours organisé par le fumeur et par Paris qui chante. Bravo, bravo, bravo. Concours de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts?
1930. Aux hommes, comme d'habitude, il reste l'effort athlétique, la rage de vaincre les femmes à la pointe du mégot, même si certains retrouvent au Monsieur Freud des gestes d'enfants pour suçoter leurs cigarettes, comme la tétine d'un biberon. Los cigarrillos no hacen su aparición hasta mediados del siglo XIX. Pronto serán producidos a escala industrial. Pero es en el siglo XX cuando su consumo se dispara, animado sobre todo por la distribución gratuita entre los soldados. En la actualidad, las industrias tabaqueras fabrican 5 billones con B de cigarrillos al año. Let me take your hand, try to understand. I will always care. Campañas impactantes, aumento del precio, prohibición de fumar en lugares públicos. El consumo de tabaco está bajando en los países desarrollados, pero los que viven de los cigarrillos no corren el riesgo de caer en la quiebra. En los países pobres, la mitad de sus habitantes son fumadores. Los científicos creían saber todo acerca de la nicotina, pero aún les tenía reservadas sorpresas nefastas. Pier Vincenzo Piazza sospecha incluso que daña a las neuronas. Cuando se deja de fumar, uno de los efectos fundamentales del mono son las perturbaciones de la memoria y alteraciones cognitivas importantes. La cuestión es saber por qué ocurre eso. Se ha descubierto que hay 2 zonas específicas en el cerebro en las que hay una gran regeneración de neuronas. Existen unas neuronas que son regeneradas de una manera continua en una región del cerebro que se llama hipocampo. Estas nuevas neuronas parecen ser importantes para la memoria. Hemos tratado de averiguar cuáles eran los efectos de la nicotina sobre estas neuronas, sobre estas neuronas inmaduras, sobre estas neuronas bebé, pero en un cerebro adulto, y que son necesarias para ciertos procesos cognitivos. Y hemos visto que la nicotina tiene unos considerables efectos negativos sobre las neuronas. Han reducido su producción a un 50% aproximadamente. O bien mata o bien bloquea la producción de nuevas neuronas en esta zona del cerebro, en un 50%. Todavía nadie sabe si estos daños son irreversibles. Hay unos lazos aún más fuertes entre la nicotina y la memoria. Gran conocedor de la acción de la nicotina, Hervé Allen no es, sin embargo, un experto del tabaco, sino un especialista en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es hace tiempo se decía, un acto degenerativo de las neuronas. Es decir, que nuestras neuronas, que son las células nobles del cerebro, son las que aseguran, entre otras cosas, la síntesis de neurotransmisores, las sustancias necesarias para las conexiones entre las diferentes zonas del cerebro. Son células degenerativas que mueren. No es la muerte de las neuronas lo que desencadena el mal de Alzheimer, una enfermedad que arrastra graves problemas de memoria y de razonamiento y que afecta a 15 millones de personas en el mundo. Fue un gran descubrimiento saber que eran las neuronas del hipocampo las que sufrían las primeras, pues el hipocampo es un poco como el disco duro de nuestra memoria. Es ahí donde la información, los recuerdos, empiezan a ser almacenados. Y una vez que el hipocampo hace su trabajo, la memoria a largo plazo va a estar como en una biblioteca localizada en diferentes áreas del córtex. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas que mueren son precisamente las que fabrican al bibliotecario de nuestros recuerdos, la acetilcolina, el neurotransmisor que recurre a los receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos intervienen en el proceso de la memorización, intervienen en nuestra capacidad de mantener la atención.
Cuando vemos la televisión o charlamos con alguien, escuchamos. Es necesario escuchar para seguir la conversación. Pues bien, esta posibilidad de escuchar lo que nos cuenta otro o ver lo que hace otro es lo que se denomina atención. Y la atención está altamente condicionada por el buen funcionamiento de los receptores nicotínicos. No se trata solamente, al estimular estos receptores nicotínicos, de mejorar el funcionamiento de la memoria, de nuestra atención, sino al mismo tiempo, y eso hay que probarlo en el hombre, de quizá disminuir e incluso detener la toxicidad de uno de los enemigos número uno del hombre, el Alzheimer. Vean cómo hemos pasado por el tabaco, por la nicotina. Es ya viejo el descubrimiento de la nicotina, de los receptores nicotínicos, hasta llegar a la neurobiología más contemporánea. Todos los grandes equipos del mundo trabajan en lo que acabo de decir, o sea, en cómo se explica que estimulando un receptor podamos jugar con la vida o la muerte de unas células o con la toxicidad de ciertos productos. Como la nicotina actúa siempre sobre los mismos receptores, los científicos se han inspirado en la acción del tabaco sobre el cerebro para crear los primeros medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer. Unos medicamentos que retardarían la evolución de la enfermedad alcanzando a los receptores nicotínicos. Así que hay una farmacología de los receptores nicotínicos que responde a la misma estrategia o a la misma hipótesis de este déficit en el funcionamiento de la acetilcolina en el cerebro. Pero en lugar de actuar sobre el neurotransmisor, va a hacerlo sobre los receptores. Así que me dirán, entonces mejor darles tabaco a los enfermos de Alzheimer. Durante mucho tiempo se creyó en efecto que el tabaco era un factor de protección. Ya nadie acepta la hipótesis del tabaco como protector, simplemente porque el tabaco puede ser incluso un factor de deterioro intelectual y para nada es debido a su impacto sobre los receptores nicotínicos, que a primera vista es bueno, pero no es así. Al mismo tiempo, el tabaco degrada también la vascularización. El Alzheimer hace más frágiles los vasos sanguíneos. Es por esto, y resumo, por lo que los primeros estudios decían que el tabaco podía prevenir contra la enfermedad de Alzheimer. Todo esto ha sido echado por tierra a causa de este efecto nefasto y deletéreo del tabaco sobre los vasos sanguíneos del cerebro. Por tanto, hoy la tendencia, y es el mensaje que hay que transmitir, es que el tabaco ahora, en la actualidad, es considerado todo lo contrario, es un factor de riesgo a la hora de padecer Alzheimer. Vasos sanguíneos más frágiles en el cerebro, adicción, componentes tóxicos, deterioro de las neuronas. No hay duda, el tabaco no es el mejor amigo del cerebro y es aún más nocivo. Más de 1.000 millones de fumadores son ya demasiados, pero nada en comparación con los 2.000 millones de bebedores ocasionales con los que cuenta el planeta. A la venta en la mayor parte de los países del mundo, el alcohol puede ser obtenido por la fermentación de frutas o cereales ricos en azúcar o por destilación. En nuestra sociedad no hay nada más banalizado que el consumo de alcohol. Como aperitivo en una buena cena,
cualquier pretexto es bueno para beber un vaso. Las palabras alcohol y droga son raramente asociadas, sobre todo en Francia, donde un 20% de la población abusa de la bebida. En el servicio de adictología de Philippe Battel, el alcohol representa el 80% de sus consultas. ¿El alcohol una droga? Eso hace saltar de su sillón a mucha gente, no solo a los viticultores. También le asustó a un ministro de Sanidad de Francia, quien dijo durante una emisión a la gran audiencia: no, el alcohol no es una droga. Hay científicos que lo respaldan. Pues bien, yo pienso que hay que relativizar. Si una droga es un producto que potencialmente, en el sujeto que la toma, va a producirle dependencia, entonces no se hable más. El alcohol es una droga. Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? Moi, non. Non? T'es sûr? 3 par jour. Et vous, mesdames, plus de 3 verres par jour? Non, certainement pas. 3 verres par jour? Pas 3, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool? Non, c'est rien. Moi, je ne bois jamais. Oh bah moi, j'en ai bu un verre. Hein. Non. Pas 3 verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de 3 verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Si tomamos como referencia el número de fallecidos, evidentemente hay que ir a saco a por el alcohol. 45.000 personas cada año en Francia. ¿Qué es lo que se está haciendo en este país para ayudar a los pacientes con problemas con el alcohol? ¿Existen medios que estén a la altura del número de muertos? ¿A la altura del sufrimiento horroroso de sus familiares y que no pueden ser traducidos en cifras? So this is Christmas. Another year. Anybody think we should keep going? And you won't just be gone. And so this is Christmas. Las campañas de prevención meten el dedo en la llaga sobre los peligros del alcohol al volante. Se olvidan de la violencia familiar y de las depresiones que acompañan a menudo al alcohol. El alcoholismo, como mal en sí, parece algo anecdótico en las campañas de salud pública y afecta, sin embargo, a 76 millones de personas en el mundo. El alcohol, como todas las drogas, altera el cerebro profundamente. Let's hope it's a good one. Su impacto sobre el cerebro es tan complejo que incluso investigadores como Philip Godwood lo apodan la droga sucia. El alcohol tiene además una particularidad que hace aún más complicado su estudio. Goza de una difusión extraordinaria. Es una molécula muy pequeña, tiene la especificidad de atravesar la membrana celular y, por tanto, de distribuirse fácilmente en el cerebro, en la placenta e incluso en las neuronas. Pero el alcohol va a actuar sobre muchos receptores diferentes, incluso en el interior de la célula, lo que lo hace más complicado, porque no se puede estudiar un receptor que va a ser un factor clave en los efectos neurológicos y psicológicos observados después de haber consumido alcohol. La mayor parte de las drogas concentran su acción en un tipo concreto de receptores. El principal ingrediente del alcohol, el etanol, golpea casi todo el sistema. Afecta a la red de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato y, sobre todo, al GABA. En el cerebro de un abstemio, el GABA actúa como el gran ralentizador de la actividad de las neuronas. Alcanzando a los receptores del GABA, el etanol exagera la ralentización cerebral. Aquí es donde radica el efecto relajante del alcohol, pero también la somnolencia y la disminución de los reflejos, responsables de 1/3 de los accidentes mortales de tráfico. La repetición de la actividad alcohólica
va a provocar unos efectos de adaptación. El organismo tiene una filosofía en la vida, la homeostasis. Es un término un tanto extraño, pero explica algo muy sencillo. El retorno a un estado de equilibrio. No hay nadie más conservador que el cerebro y el conjunto de los órganos humanos. Cuando alguien viene a modificar su dinamismo, sistemáticamente va a intentar buscar un nivel más adaptado a su modo de funcionamiento habitual. Como el alcohol estimula constantemente al GABA, que es un freno, un neuromodulador, entonces ¿qué va a hacer el organismo para luchar contra esta inhibición? Porque el cerebro tiene necesidad de funcionar, debe funcionar a diario. Al despertarnos, al levantarnos a desayunar, al ir al trabajo para ganarnos la vida, el organismo va a desestabilizar a los receptores GABA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que va a tener menos receptores el GABA con el fin de evitar que le frenen demasiado. Este tipo de adaptaciones acaba por anclar el alcoholismo en las neuronas. El cerebro está obligado a inventar un nuevo estado de equilibrio. Cuando un alcohólico deja de beber, el ya precario equilibrio de su cerebro se derrumba. Es lo que crea el síndrome de abstinencia. Esto se manifiesta por las mañanas en un nerviosismo, en unos temblores algo perceptibles en las extremidades, por una confusión ansiosa, a veces una pequeña obnubilación y luego sudores, taquicardia. O sea que el corazón late más deprisa y una hipertensión arterial. Si no se tratan estos síntomas, y por regla general son tratados por el sujeto adicto al alcohol, precisamente con más alcohol para disminuirlos, pues bien, a lo largo del día, a veces por la mañana, y de una manera extremadamente rápida y fulgurante, va a desarrollarse un gran síndrome de abstinencia con temblores en todo el cuerpo. En el plan psíquico, la obnubilación va a dar lugar a una verdadera confusión, junto a elementos delirantes que están ligados a una percepción errónea. Es decir, que hace que el sujeto interprete bajo su campo visual objetos de los cuales construirá una imagen propia. Un ejemplo, y se ve muy bien en la literatura y en el cine, es que en su delirium tremens va a interpretar una zapatilla como una rata. Va a ver miles de ratas, invadiendo gradualmente su campo visual, lo que es algo extremadamente angustioso. Este desorden cerebral puede conducir a una crisis convulsiva generalizada y, en casos relativamente raros, un 6%, a la muerte del individuo por una hiperexcitabilidad general y una gran deshidratación. Por un mecanismo aún poco conocido, el alcohol provoca una liberación de dopamina en una pequeña región del cerebro que regula las sensaciones de placer, el núcleo accumbens, un proceso común en todas las drogas y que juega un rol crucial en la instalación de la dependencia. Desde hace años, la tecnología de la imagen aplicada a la medicina permite a investigadores como Jean-Luc Martineau medir los desgastes del alcohol en el cerebro. Hemos empezado a estudiar a pacientes que vienen consumiendo alcohol con regularidad desde hace unos 15 años. Hemos querido averiguar cuál es el gasto de energía en las diferentes partes del cerebro de estos pacientes y si difiere en relación a los sujetos normales. Nos hemos dado cuenta de que hay una disminución considerable del metabolismo de la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro en todas las partes frontales del mismo.
Hemos notado, cuando tratábamos de ver si existía alguna relación entre el consumo de energía en las regiones frontales del cerebro y la ejecución de unas pruebas por parte de estos sujetos, que se daba una correlación. Es decir, que cuanto menos importante era la actividad energética, peor realizaban nuestros pacientes los ejercicios de selección de información, los test de memoria inmediata y las pruebas de supervisión o de ejecución de comportamientos. En los años siguientes hemos querido saber si detrás de estas alteraciones funcionales existían modificaciones en la estructura misma del cerebro. Para eso hemos utilizado imágenes por resonancia magnética que dan una representación excelente de la forma del cerebro, de su anatomía, de la materia gris y de la materia blanca. Lo de materia gris no es más que una expresión. Designa al conjunto de los cuerpos de neuronas, es decir, los núcleos. En cuanto a la materia blanca, constituye el cableado de estas neuronas, la red por la que transita la información en el cerebro. Estudiamos a un mismo tipo de pacientes enfermos ingresados en el área del profesor Reynaud en el servicio de adictología de Villejuif, cerca de París. Estas personas realizaban un consumo regular de alcohol, solicitaban desengancharse de la bebida, pero no mostraban ningún rasgo serio, ningún otro signo de sufrimiento corporal. Estos individuos, según las resonancias y los datos obtenidos con programas de ordenador diseñados para cuantificar la materia gris y la materia blanca, tenían una disminución de materia gris bastante acentuada en las regiones anteriores del cerebro, en las regiones frontales, es decir, en la parte delantera del cerebro, y en las regiones frontales medianas, o sea, entre los dos hemisferios. La novedad en estos últimos años es que las técnicas de análisis de imágenes muestran que hasta en casos de consumo moderado se pueden detectar anomalías, no solamente en su funcionamiento, sino también en la estructura y ultraestructura misma del cerebro. Lo que estas imágenes muestran es que altas dosis de alcohol atrofian el cerebro. Las alteraciones más graves que constatan los investigadores se ven a simple vista en algunos alcohólicos. Tenemos ciertos conocimientos al respecto. No sabemos si estos síntomas son reversibles. Creemos que puedan serlo una vez que dejan de beber, pero no sabemos hasta qué punto esos síntomas son reversibles. Obviamente continuamos investigando para responder a este tipo de cuestiones. Los resultados me dan un poco de miedo. A mi parecer, en ellos se muestra que el alcohol es verdaderamente una sustancia aún más tóxica de lo que yo me imaginaba. Desde hace tiempo, los especialistas en el alcohol tratan de identificar los factores de vulnerabilidad al alcoholismo. Y es la genética la que comienza a aportar las verdaderas respuestas. Los factores que provocan la adicción al alcohol son muy complicados porque son una mezcla de factores culturales, familiares, educativos, temperamentales, patologías psiquiátricas también y factores genéticos. El conjunto forma una mezcla difícil de discernir y que hace que ciertos sujetos sean más vulnerables que otros. Hemos empezado a dar ya con un factor genético. No somos todos iguales de partida. En Francia, entre un 2 y un 5% de la población, una mínima parte,
no puede eliminar la molécula del alcohol de su cuerpo debido a su herencia genética, algo que por otra parte no es tan malo. Pero sí, en todo caso son incapaces de eliminar el etanol, lo cual va a provocar que el metabolito del alcohol, la primera sustancia consecuencia de la degradación del alcohol, se acumule rápidamente en la sangre. Dicho metabolito es algo extremadamente desagradable de soportar. Las sensaciones de enrojecimiento y palidez al mismo tiempo, náuseas, a veces vómitos, malestar, que van a hacer que el mínimo consumo de alcohol se convierta en un cataclismo. En Francia creo que entre un 2 y un 5% no tolera bien el alcohol. En el caso de los orientales, en países como Corea o Japón, es más de un 40% de su población la que padece intolerancia al alcohol. El hecho de tener tan alto índice de no tolerancia al alcohol lleva consigo, por supuesto, una reducción en el riesgo de alcoholemia o alcoholismo. El gen que está en el origen de esta intolerancia constituye un factor de protección contra el alcoholismo. Y a la inversa, aquellos de entre nosotros que resisten el alcohol pueden encontrarse emprendiendo un mal camino. La tónica general mundial es la de reducir el consumo de alcohol, pero los jóvenes, en particular las mujeres, beben cada vez más y a edades más tempranas, una precocidad que las hace más vulnerables al alcoholismo. Si tomas 3, 4 o 5 cervezas y al final ves que no pierdes el conocimiento, o aún más, que mantienes un cierto control de ti mismo, que todavía tienes una gran coordinación motriz, te da la sensación de que no estás tan borracho como tus amigos que han bebido más o menos lo mismo que tú. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se te sube el ego? Yo soporto bien el alcohol, pero uno no se da cuenta de que corre el riesgo de ser alcohólico. Para establecer la importancia del bagaje genético en el origen del alcoholismo, algunos científicos han llevado a cabo estudios a gran escala con hermanos gemelos y niños adoptados. Investigaciones que permiten discernir el peso de la genética y el de la historia familiar. Se hicieron progresos bastante considerables hace unos 30 o 20 y tantos años gracias a dos técnicas un tanto extrañas que permiten discernir factores que inicialmente eran difíciles de discriminar: los factores familiares y educativos. Por ejemplo, el hecho de vivir en una familia con un padre alcohólico, o los factores genéticos, el hecho de recibir los genes del padre o de la madre. Estas son técnicas que se denominan estudios de gemelos y de adopción, y se ha conseguido así distinguir claramente lo que tiene que ver con el ambiente familiar y lo que tiene que ver con los genes, lo heredado de los progenitores. En el estudio de los gemelos en todo el mundo, y de esto hace ya digamos una veintena de años, se estudió a más de 10.000 gemelos de todo tipo de naciones. Actualmente ya se tienen unos resultados más o menos establecidos, y contrariamente a lo que se creyó durante tanto tiempo, los factores genéticos son mucho más importantes que los factores familiares comunes. Está claro que no es lo mismo vivir en una familia en donde el alcohol corre a borbotones, donde se banaliza su consumo diario, o incluso uno de los padres hace de él un uso abusivo. Pero el hecho de heredar unos genes que favorezcan el riesgo a desarrollar este problema es aún más importante que los factores familiares, los cuales en sí no tienen efectos neutros. Por tanto, las fuentes son diversas. Actualmente se dice que los factores genéticos influyen en un 55%, es decir, algo más de la mitad de los parámetros que explican por qué podemos caer en una dependencia del alcohol a lo largo de nuestra vida. Esa mitad viene explicada por factores genéticos, por eso es más importante de lo que se pensaba.
Los genetistas han renunciado a buscar el gen del alcoholismo. Sin embargo, ya se han identificado muchos otros genes, entre ellos el responsable de la fabricación de uno de los receptores de la dopamina, el receptor D2. Todo el mundo tiene este gen en sus cromosomas, pero puede presentarse bajo formas diferentes denominadas alelas. En la mayoría de los alcohólicos, esta alela es un poco más larga de lo normal. Una singularidad que parece perturbar la fabricación de los receptores D2. El receptor D2, más bien el gen que trabaja para el receptor dopaminérgico D2, adquiere un papel ligeramente más importante en los alcohólicos que en los abstemios, pues aumenta el riesgo de alcoholismo en un 30%. Pero es ridículo. El hecho de aumentar el riesgo no es lo que explica la enfermedad, no es una explicación científica de la presencia del problema, aunque no es para nada por lo que está sistemáticamente presente. Encontramos la misma anomalía en los consumidores de cocaína y de heroína. Muchos científicos opinan hoy que este gen representa uno de los principales factores de vulnerabilidad a la adicción a las drogas. Pero existen otras anomalías y los genes no pueden explicar todo. He realizado bastantes estudios de genética y cada vez que encontraba un factor de vulnerabilidad, comprobaba que yo también lo poseía. Tengo la alela S del transportador de serotonina que predispone al riesgo de suicidio. Tengo la alela A1 que predispone al alcoholismo. Se lo digo con asiduidad a mis pacientes y a los que participan en mis estudios genéticos, porque nadie es perfecto. Me explico. Sé que quizá puedo ser más vulnerable que otros, pero como mucha gente que es consciente de su vulnerabilidad, le presto más atención a ello. Aunque, bueno, prevenir a un suicida no estaría fácil. Si estoy deprimido, pues voy al psiquiatra. No resulta fácil como psiquiatra que soy, pero a veces damos con ello más adelante. De todas formas, cuando se poseen genes de vulnerabilidad, lo que puede desarrollarla es la ubicación en un medio específico. Y esto es muy importante. Es también un eje al que se recurre bastante en la genética de las adicciones. Hay que tratar de explicar, cuando se posee un gen de vulnerabilidad, que hay que encontrar en qué tipo de acontecimientos, en qué momento, en qué circunstancias, puede salir a flote la patología. Algunos temen una detección sistemática de los genes de vulnerabilidad, lo que animará a empleadores y a aseguradoras a adoptar prácticas abusivas. Una idea en completa contradicción con el obrar de los científicos, para quienes la vulnerabilidad no es en absoluto una fatalidad. El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas del mundo. También son las más peligrosas para la salud. Los científicos evalúan ahora en su justa medida la extraordinaria complejidad de su acción en el cerebro. Largamente negado por la colectividad, ahora sí son consideradas drogas con todas las de la ley. A todas las ratas y ratones que cada día en los laboratorios contribuyen a una mejor comprensión de la ciencia humana.
Hemos empezado a dar ya con un factor genético. No somos todos iguales de partida. En Francia, entre un 2 y un 5% de la población, una mínima parte, no puede eliminar la molécula del alcohol de su cuerpo debido a su herencia genética, algo que por otra parte no es tan malo. Pero sí, en todo caso son incapaces de eliminar el etanol, lo cual va a provocar que el metabolito del alcohol, la primera sustancia consecuencia de la degradación del alcohol, se acumule rápidamente en la sangre. Dicho metabolito es algo extremadamente desagradable de soportar. Las sensaciones de enrojecimiento y palidez al mismo tiempo, náuseas, a veces vómitos, malestar, que van a hacer que el mínimo consumo de alcohol se convierta en un cataclismo. En Francia creo que entre un 2 y un 5% no tolera bien el alcohol. En el caso de los orientales, en países como Corea o Japón, es más de un 40% de su población la que padece intolerancia al alcohol. El hecho de tener tan alto índice de no tolerancia al alcohol lleva consigo, por supuesto, una reducción en el riesgo de alcoholemia o alcoholismo. El gen que está en el origen de esta intolerancia constituye un factor de protección contra el alcoholismo. Y a la inversa, aquellos de entre nosotros que resisten el alcohol pueden encontrarse emprendiendo un mal camino. La tónica general mundial es la de reducir el consumo de alcohol, pero los jóvenes, en particular las mujeres, beben cada vez más y a edades más tempranas, una precocidad que las hace más vulnerables al alcoholismo. Si tomas 3, 4 o 5 cervezas y al final ves que no pierdes el conocimiento, o aún más, que mantienes un cierto control de ti mismo, que todavía tienes una gran coordinación motriz, te da la sensación de que no estás tan borracho como tus amigos que han bebido más o menos lo mismo que tú. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se te sube el ego? Yo soporto bien el alcohol, pero uno no se da cuenta de que corre el riesgo de ser alcohólico. Para establecer la importancia del bagaje genético en el origen del alcoholismo, algunos científicos han llevado a cabo estudios a gran escala con hermanos gemelos y niños adoptados. Investigaciones que permiten discernir el peso de la genética. La nicotina, por ejemplo, pasa increíblemente rápida a través de los alvéolos y es conducida de manera veloz hasta el cerebro. Para hacernos una idea aproximada, en 10 segundos, en poco menos de 10 segundos, la nicotina inhalada llega hasta el cerebro, lo que corresponde a una inyección intravenosa en un animal. O sea, que a nivel de correspondencias de dosis es más o menos lo mismo. Es decir, para alguien que se fume, por ejemplo, un paquete al día, bueno, eso depende evidentemente de cómo uno se fume el cigarrillo. Si es una persona que le dé grandes caladas, que inhale muy fuertemente el tabaco, o más bien alguien que deje los cigarrillos a medias. Al final se van a ver diferencias de niveles de nicotina bastante considerables. Pero globalmente alcanzan más o menos unas concentraciones de nicotina que son equivalentes, en relación al peso, claro está, al peso del individuo. Así que para alguien que, por ejemplo, se fume un paquete de cigarrillos al día y considerando que a cada cigarrillo le dé 20 caladas, por 20 cigarrillos por paquete, da un total aproximado de 400 inhalaciones de nicotina al día. Es el equivalente a 400 inyecciones intravenosas de nicotina. Por tanto, es mucho, ¿no? Para actuar, la nicotina, vista aquí bajo su forma cristalizada, como todas las drogas, piratea el sistema de comunicación del cerebro. Pues nuestro cerebro se pasa la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo. Su buen funcionamiento se basa en el diálogo incesante entre nuestros 100 millones de células nerviosas, las neuronas.
Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Bien sea el dolor, el placer o el ritmo en el intercambio de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio en el que reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, en donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se dirigen a sus receptores correspondientes. Si la nicotina favorece la memoria y la concentración, es porque boicotea la red de comunicación responsable de estas funciones en el cerebro. Psicológicos observados después de haber consumido alcohol. La mayor parte de las drogas concentran su acción en un tipo concreto de receptores. El principal ingrediente del alcohol, el etanol, golpea casi todo el sistema. Afecta a la red de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato y, sobre todo, al GABA. En el cerebro de un abstemio, el GABA actúa como el gran ralentizador de la actividad de las neuronas. Alcanzando a los receptores del GABA, el etanol exagera la ralentización cerebral. Aquí es donde radica el efecto relajante del alcohol, pero también la somnolencia y la disminución de los reflejos, responsables de 1/3 de los accidentes mortales de tráfico. La repetición de la actividad alcohólica va a provocar unos efectos de adaptación. El organismo tiene una filosofía en la vida, la homeostasis. Es un término un tanto extraño, pero explica algo muy sencillo: el retorno a un estado de equilibrio. No hay nadie más conservador que el cerebro y el conjunto de los órganos humanos. Cuando alguien viene a modificar su dinamismo, sistemáticamente va a intentar buscar un nivel más adaptado a su modo de funcionamiento habitual. Como el alcohol estimula constantemente al GABA, que es un freno, un neuromodulador, entonces ¿qué va a hacer el organismo para luchar contra esta inhibición? Porque el cerebro tiene necesidad de funcionar, debe funcionar a diario. Al despertarnos, al levantarnos a desayunar, al ir al trabajo para ganarnos la vida, el organismo va a desestabilizar a los receptores GABA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que va a tener menos receptores el GABA con el fin de evitar que le frenen demasiado. Este tipo de adaptaciones acaba por anclar el alcoholismo en las neuronas. El cerebro está obligado a inventar un nuevo estado de equilibrio. Cuando un alcohólico deja de beber, el ya precario equilibrio de su cerebro se derrumba. Es lo que crea el síndrome de abstinencia. Esto se manifiesta por las mañanas en un nerviosismo, en unos temblores algo perceptibles en las extremidades, por una confusión ansiosa, a veces una pequeña obnubilación y luego sudores, taquicardia, o sea que el corazón late más deprisa, y una hipertensión arterial. Si no se tratan estos síntomas, y por regla general son tratados por el sujeto adicto al alcohol, precisamente con más alcohol para disminuirlos, pues bien, a lo largo del día, a veces por la mañana, y de una manera extremadamente rápida y fulgurante, va a desarrollarse un gran síndrome de abstinencia. En el estudio de los gemelos en todo el mundo, y de esto hace ya digamos una veintena de años, se estudió a más de 10.000 gemelos de todo tipo de naciones. Actualmente ya se tienen unos resultados más o menos establecidos, y contrariamente a lo que se creyó durante tanto tiempo, los factores genéticos son mucho más importantes que los factores familiares comunes. Está claro que no es lo mismo vivir en una familia en donde el alcohol corre a borbotones, donde se banaliza su consumo diario, o incluso uno de los padres hace de él un uso abusivo. Pero el hecho de heredar unos genes que favorezcan
el riesgo a desarrollar este problema es aún más importante que los factores familiares, los cuales en sí no tienen efectos neutros. Por tanto, las fuentes son diversas. Actualmente se dice que los factores genéticos influyen en un 55%, es decir, algo más de la mitad de los parámetros que explican por qué podemos caer en una dependencia del alcohol a lo largo de nuestra vida. Esa mitad viene explicada por factores genéticos. Por eso es más importante de lo que se pensaba. Los genetistas han renunciado a buscar el gen del alcoholismo. Sin embargo, ya se han identificado muchos otros genes, entre ellos el responsable de la fabricación de uno de los receptores de la dopamina, el receptor D2. Todo el mundo tiene este gen en sus cromosomas, pero puede presentarse bajo formas diferentes denominadas alelas. En la mayoría de los alcohólicos, esta alela es un poco más larga de lo normal. Una singularidad que parece perturbar la fabricación de los receptores D2. El receptor D2, más bien el gen que trabaja para el receptor dopaminérgico D2, adquiere un papel ligeramente más importante en los alcohólicos que en los abstemios, pues aumenta el riesgo de alcoholismo en un 30%. Pero es ridículo. El hecho de aumentar el riesgo no es lo que explica la enfermedad, no es una explicación científica de la presencia del problema, aunque no es para nada por lo que está sistemáticamente presente. Es más de un 40% de su población la que padece intolerancia al alcohol. El hecho de tener tan alto índice de no tolerancia al alcohol lleva consigo, por supuesto, una reducción en el riesgo de alcoholemia o alcoholismo. El gen que está en el origen de esta intolerancia constituye un factor de protección contra el alcoholismo. Y a la inversa, aquellos de entre nosotros que resisten el alcohol pueden encontrarse emprendiendo un mal camino. La tónica general mundial es la de reducir el consumo de alcohol, pero los jóvenes, en particular las mujeres, beben cada vez más y a edades más tempranas, una precocidad que las hace más vulnerables al alcoholismo. Si tomas 3, 4 o 5 cervezas y al final ves que no pierdes el conocimiento, o aún más, que mantienes un cierto control de ti mismo, que todavía tienes una gran coordinación motriz, te da la sensación de que no estás tan borracho como tus amigos que han bebido más o menos lo mismo que tú. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se te sube el ego? Yo soporto bien el alcohol, pero uno no se da cuenta de que corre el riesgo de ser alcohólico. Para establecer la importancia del bagaje genético en el origen del alcoholismo, algunos científicos han llevado a cabo estudios a gran escala con hermanos gemelos y niños adoptados. Investigaciones que permiten discernir el peso de la genética y el de la historia familiar. Se hicieron progresos bastante considerables hace unos 30 o 20 y tantos años, gracias a dos técnicas un tanto extrañas que permiten discernir factores que inicialmente eran difíciles de discriminar: los factores familiares y educativos. Por ejemplo, el hecho de vivir en una familia con un padre alcohólico, o los factores genéticos, el hecho de recibir los genes del padre o de la madre. Estas son técnicas que se denominan estudios de gemelos y de adopción, y se ha conseguido así distinguir claramente lo que tiene que ver con el ambiente familiar y lo que tiene que ver con los genes, lo heredado de los progenitores.
En el estudio de los gemelos en todo el mundo, y de esto hace ya, digamos, una veintena. Campañas impactantes, aumento del precio, prohibición de fumar en lugares públicos. El consumo de tabaco está bajando en los países desarrollados, pero los que viven de los cigarrillos no corren el riesgo de caer en la quiebra. En los países pobres, la mitad de sus habitantes son fumadores. Los científicos creían saber todo acerca de la nicotina, pero aún les tenía reservadas sorpresas nefastas. Pier Vincenzo Piazza sospecha incluso que daña a las neuronas. Cuando se deja de fumar, uno de los efectos fundamentales del mono son las perturbaciones de la memoria y alteraciones cognitivas importantes. La cuestión es saber por qué ocurre eso. Se ha descubierto que hay dos zonas específicas en el cerebro en las que hay una gran regeneración de neuronas. Existen unas neuronas que son regeneradas de una manera continua en una región del cerebro que se llama hipocampo. Estas nuevas neuronas parecen ser importantes para la memoria. Hemos tratado de averiguar cuáles eran los efectos de la nicotina sobre estas neuronas, sobre estas neuronas inmaduras, sobre estas neuronas bebé, pero en un cerebro adulto, y que son necesarias para ciertos procesos cognitivos. Y hemos visto que la nicotina tiene unos considerables efectos negativos sobre las neuronas. Han reducido su producción a un 50% aproximadamente. O bien mata o bien bloquea la producción de nuevas neuronas en esta zona del cerebro, en un 50%. Todavía nadie sabe si estos daños son irreversibles. Hay unos lazos aún más fuertes entre la nicotina y la memoria. Gran conocedor de la acción de la nicotina, Hervé Allen no es, sin embargo, un experto del tabaco, sino un especialista en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es hace tiempo se decía, un acto degenerativo de las neuronas. Es decir, que nuestras neuronas, que son las células nobles del cerebro, son las que aseguran, entre otras cosas, la síntesis de neurotransmisores, las sustancias necesarias para las conexiones entre las diferentes zonas del cerebro. Son células degenerativas que mueren. No es la muerte de las neuronas lo que desencadena el mal de Alzheimer, una enfermedad que arrastra graves problemas de memoria y de razonamiento y que afecta a 15 millones de personas en el mundo. Fue un gran descubrimiento saber que eran las neuronas del hipocampo las que sufrían las primeras, pues el hipocampo es un poco como el disco duro de nuestra memoria. Es ahí donde la información, los recuerdos, provoca la liberación de otro neurotransmisor, la dopamina, una molécula en la que radica la sensación de placer que proporcionan todas las drogas. Sin embargo, desde hace algunos años se sabe que la nicotina no es la única culpable. Se sospecha que tiene cómplices. Una de las hipótesis que estamos probando aquí, en el laboratorio, es efectivamente saber si en el tabaco puede haber otras sustancias que favorezcan precisamente la propiedad adictiva de la nicotina. Estas sustancias actuarán directamente sobre la dopamina, la molécula del placer. Una vez cumplida su misión, la dopamina es recaptada por su neurona original. En este momento, una molécula es la encargada de destruirla. Se trata de la monoamina oxidasa, o MAO. Cuando nos fumamos un cigarrillo, un producto químico impide a la MAO destruir la dopamina. Se dice que inhibe a la monoamina oxidasa. Resultado, la dopamina estimula a sus receptores más tiempo del previsto y aumenta el placer. Este mecanismo tiene incluso un efecto antidepresivo. Lo que estudiamos en el laboratorio es cómo el hecho de tener inhibidores de la monoamina oxidasa va a aumentar el poder adictivo de la nicotina.
Lo hemos hecho con animales, con ratas, a las que hemos dejado en una situación de autoadministración intravenosa de nicotina. Hemos formado dos grupos de ratas. Un grupo de ratas a las que hemos puesto en situación de poder administrarse únicamente nicotina y otro grupo que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de monoamina oxidasa. Nos hemos dado cuenta de que los animales que tienen acceso a la nicotina más los inhibidores de la monoamina oxidasa se autoadministran más nicotina y son capaces de trabajar más con el fin de obtener una inyección de nicotina. Es decir, que su nivel de motivación, la motivación que muestran para autoadministrarse la droga, es mucho más importante. Conclusión del experimento. La nicotina no es seguramente la única responsable de la adicción al tabaco. Entonces, ¿cuáles son las otras moléculas implicadas? De este déficit en el funcionamiento de la acetilcolina en el cerebro. Pero en lugar de actuar sobre el neurotransmisor, va a hacerlo sobre los receptores. Así que me dirán, entonces mejor darles tabaco a los enfermos de Alzheimer. Durante mucho tiempo se creyó en efecto que el tabaco era un factor de protección. Ya nadie acepta la hipótesis del tabaco como protector, simplemente porque el tabaco puede ser incluso un factor de deterioro intelectual. Y para nada es debido a su impacto sobre los receptores nicotínicos, que a primera vista es bueno, pero no es así. Al mismo tiempo, el tabaco degrada también la vascularización. El Alzheimer hace más frágiles los vasos sanguíneos. Es por esto, y resumo, por lo que los primeros estudios decían que el tabaco podía prevenir contra la enfermedad de Alzheimer. Todo esto ha sido echado por tierra a causa de este efecto nefasto y deletéreo del tabaco sobre los vasos sanguíneos del cerebro. Por tanto, hoy la tendencia, y es el mensaje que hay que transmitir, es que el tabaco ahora, en la actualidad, es considerado todo lo contrario, es un factor de riesgo a la hora de padecer Alzheimer. Vasos sanguíneos más frágiles en el cerebro, adicción, componentes tóxicos, deterioro de las neuronas. No hay duda, el tabaco no es el mejor amigo del cerebro y es aún más nocivo. Más de 1.000 millones de fumadores son ya demasiados, pero nada en comparación con los 2.000 millones de bebedores ocasionales con los que cuenta el planeta. A la venta en la mayor parte de los países del mundo, el alcohol puede ser obtenido por la fermentación de frutas o cereales ricos en azúcar o por destilación. Aparte, que la nicotina no provoca cambios en el estado de la conciencia, contrariamente a lo que sucede con el alcohol, la cocaína o la heroína. El hecho de fumar, de consumir tabaco, aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de reflexión y el nivel de alerta. Estas son las propiedades estimulantes del tabaco. Pero al lado de ellas posee también propiedades calmantes en el sentido de que el hecho de fumar, y esto es una experiencia subjetiva vivida por el fumador, reduce el estrés.
Mucha gente fuma precisamente en situaciones estresantes. Así que es aquí donde encontramos los dos aspectos del efecto de la nicotina como algo en absoluto antinómico. Se da en muchas sustancias consumidas por el hombre. El alcohol, por ejemplo, puede tener efectos estimulantes y al mismo tiempo calmantes. Bien, hemos metido a la rata en una jaula de autoadministración provista de dos agujeros. Uno va a ser el refuerzo, es decir, que cada vez que el animal meta su hocico en dicho agujero, el ordenador va a activar una bomba que va a empujar la jeringa y que inyectará en la circulación venosa del animal una cantidad determinada de nicotina. El agujero llamado sin refuerzo no va a producir ningún efecto. A través de las sesiones de autoadministración, que en general tendrán lugar una vez al día durante varias semanas, veremos finalmente que el número de visitas al agujero con refuerzo irá aumentando según pasen las sesiones. Es lo que se denomina la adquisición de un comportamiento de autoadministración. En cuestión de días, la rata comprende cómo inyectarse la nicotina. Por debajo de una determinada dosis, el animal no percibe la nicotina y no se autoadministra la droga, pero por encima de esa cantidad, la dosis se vuelve perceptible. Trabajamos con una franja extremadamente reducida y, contrariamente a lo que sucede con la cocaína, el animal consume bastante poca. Cuando alguien se fuma un cigarrillo, el humo del tabaco penetra dentro de sus pulmones, concretamente en la zona de los alveolos pulmonares, altamente irrigados de sangre. La nicotina, por ejemplo, pasa increíblemente rápida a través de los alveolos y es conducida de manera veloz hasta el cerebro. Para hacernos una idea aproximada, en 10 segundos, en poco menos de 10 segundos, la nicotina inhalada llega hasta el cerebro, lo que corresponde a una inyección intravenosa en un animal. O sea, que a nivel de correspondencias de dosis es más o menos lo mismo. Es decir, para alguien que se fume, por ejemplo, un paquete al día, bueno, eso depende evidentemente de cómo uno se fume el cigarrillo. Si es una persona que le dé gran... Bien, hemos metido a la rata en una jaula de autoadministración provista de dos agujeros. Uno va a ser el refuerzo, es decir, que cada vez que el animal meta su hocico en dicho agujero, el ordenador va a activar una bomba que va a empujar la jeringa y que inyectará en la circulación venosa del animal una cantidad determinada de nicotina. El agujero llamado sin refuerzo no va a producir ningún efecto. A través de las sesiones de autoadministración, que en general tendrán lugar una vez al día durante varias semanas, veremos finalmente que el número de visitas al agujero con refuerzo irá aumentando según pasen las sesiones. Es lo que se denomina la adquisición de un comportamiento de autoadministración. En cuestión de días, la rata comprende cómo inyectarse la nicotina. Por debajo de una determinada dosis, el animal no percibe la nicotina y no se autoadministra la droga, pero por encima de esa cantidad, la dosis se vuelve perceptible. Trabajamos con una franja extremadamente reducida y, contrariamente a lo que sucede con la cocaína, el animal consume bastante poca. Cuando alguien se fuma un cigarrillo, el humo del tabaco penetra dentro de sus pulmones, concretamente en la zona de los alveolos pulmonares, altamente irrigados de sangre. La nicotina, por ejemplo, pasa increíblemente rápida a través de los alveolos y es conducida de manera veloz hasta el cerebro. Para hacernos una idea aproximada, en 10 segundos, en poco menos de 10 segundos, la nicotina inhalada llega hasta el cerebro, lo que corresponde a una inyección intravenosa en un animal. O sea, que a nivel de correspondencias de dosis es más o menos lo mismo. Es decir, para alguien que se fume, por ejemplo, un paquete al día, bueno, eso depende evidentemente de cómo uno se fume el cigarrillo. Si es una persona que le dé grandes caladas, que inhale muy fuertemente el tabaco, o más bien alguien que deje los cigarrillos a medias. Al final se van a ver diferencias de niveles de nicotina bastante considerables. Pero globalmente alcanzan más o menos unas concentraciones de nicotina que son equivalentes, en relación al peso, claro está,
al peso del individuo. Así que para alguien que, por ejemplo, se fume un paquete de cigarrillos al día y considerando que a cada cigarrillo le dé 20 caladas, por 20 cigarrillos por paquete, da un total aproximado de 400 inhalaciones de nicotina al día. Es el equivalente a 400 inyecciones intravenosas de nicotina. Por tanto, es mucho, ¿no? Todo el mundo tiene este gen en sus cromosomas, pero puede presentarse bajo formas diferentes denominadas alelas. En la mayoría de los alcohólicos, esta alela es un poco más larga de lo normal. Una singularidad que parece perturbar la fabricación de los receptores D2. El receptor D2, más bien el gen que trabaja para el receptor dopaminérgico D2, adquiere un papel ligeramente más importante en los alcohólicos que en los abstemios, pues aumenta el riesgo de alcoholismo en un 30%. Pero es ridículo. El hecho de aumentar el riesgo no es lo que explica la enfermedad, no es una explicación científica de la presencia del problema, aunque no es para nada por lo que está sistemáticamente presente. Encontramos la misma anomalía en los consumidores de cocaína y de heroína. Muchos científicos opinan hoy que este gen representa uno de los principales factores de vulnerabilidad a la adicción a las drogas. Pero existen otras anomalías y los genes no pueden explicar todo. He realizado bastantes estudios de genética y cada vez que encontraba un factor de vulnerabilidad, comprobaba que yo también lo poseía. Tengo la alela S del transportador de serotonina que predispone al riesgo de suicidio. Tengo la alela A1 que predispone al alcoholismo. Se lo digo con asiduidad a mis pacientes y a los que participan en mis estudios genéticos, porque nadie es perfecto. Me explico. Sé que quizá puedo ser más vulnerable que otros, pero como mucha gente que es consciente de su vulnerabilidad, le presto más atención a ello. Aunque, bueno, prevenir a un suicida no estaría fácil. Si estoy deprimido, pues voy al psiquiatra. No resulta fácil como psiquiatra que soy, pero a veces damos con ello más adelante. De todas formas, cuando se poseen genes de vulnerabilidad, lo que puede desarrollarla es la ubicación en un medio específico. Y esto es muy importante. Es también un eje al que se recurre bastante en la genética de las adicciones. Hay que tratar de explicar, cuando se posee un gen de vulnerabilidad, que hay que encontrar en qué tipo de acontecimientos, en qué momento, en qué circunstancias, puede salir a flote la patología. Algunos temen una detección sistemática de los genes de vulnerabilidad, lo que animará a empleadores y a aseguradoras a adoptar prácticas abusivas. Una idea en completa contradicción con el obrar de los científicos, para quienes la vulnerabilidad no es en absoluto una